vamos a hablar un poco sobre el diaconado de mujeres y hombres. Hoy en día la Iglesia Católica Romana tiene unos 47,000 hombres ordenados al diaconado como vocación permanente. Las normas generales para restaurar el diaconado permanente en la Iglesia Latina, que fueron promulgadas en 1967, son administrar el bautismo solemnemente, ser custodio y dispensador de la Eucaristía, asistir y bendecir los matrimonios en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo con la predicación, presidir el culto y la oración de los fieles, administrar los sacramentales, oficiar funerales y servicios funerarios. Es muy importante recordar que los diáconos son clérigos y, como tales, pueden ser los únicos signatarios de un juicio canónico. Pueden predicar la homilía en una misa en la que participen. Tenemos diáconos en la iglesia primitiva y el diaconado es conocido realmente desde los primeros tiempos como una orden mayor. Sus primeros diáconos eran hombres y mujeres. Santa Febe, a quien Pablo nos presenta en Romanos 16, del 1 al 2, es la única persona en las Escrituras cuyo título de trabajo es diácono. En la primera de Timoteo, del 3 al 11, habla de las mujeres también cuando habla de las tareas y deberes del diaconado. Varias liturgias de ordenación en muchas bibliotecas, incluida la Biblioteca del Vaticano, son conocidas por diáconos y diáconos. Ahora bien, a los diáconos se les asignaron varios deberes, tiempos y lugares, pero siempre fueron ordenados no para el sacerdocio, sino para el ministerio. Ahora bien, las mujeres diáconos tenían varias tareas y deberes. Ciertamente asistían a los bautismos de mujeres y niños, eran claramente intermediarias entre las mujeres y el obispo, y había mujeres que realizaban deberes diaconales a las que muchas veces se les llamaban diáconas y a veces se les llamaba diaconisas. Hay muchas pruebas literarias y epigráficas de esto. Estaban menos en la sociedad y a medida que la Iglesia progresaba a través de la Edad Media, las mujeres diáconos estaban básicamente restringidas a los monasterios. A menudo, la abadesa de un monasterio era ordenada como diácona. Los diáconos varones, por su parte, eran con mayor frecuencia los individuos elegidos para ser los sucesores de los obispos a su muerte. Y de hecho, tenemos 36 papas que fueron elegidos como diáconos para el episcopado de Roma y nunca fueron ordenados sacerdotes. Ahora, la Cursus Honorum, sin embargo, se desarrolló entre los siglos X y XII, y básicamente ese era el programa por el cual nadie era ordenado diácono, a menos que él, y solo él, fuera ordenado sacerdote. Aún así, sabemos que hay mujeres diáconas en la Iglesia hasta el siglo XII, incluso a pesar de que varios sínodos locales habían prohibido anteriormente sus ordenaciones. Aún así, muchos de estos derechos de ordenación son estructuralmente idénticos para las mujeres diáconos que para los hombres. Cuando llegamos al Concilio de Trento, en el siglo XVI, entre 1545 y 1563, el concilio determinó que el diaconado permanente debía ser restaurado a su función original en la Iglesia. Eso no sucedió, pero el concilio también determinó ese orden. Las órdenes sagradas, como las llamamos, son propiamente un sacramento, que la gracia se confiere por la sagrada ordenación, que se realiza con palabras y signos externos. Nadie debe dudar de que la orden es verdadera y propiamente uno de los 7 sacramentos de la Santa Iglesia. Es la sesión número 23 del Concilio de Trento. Ahora, cuando llegamos al Concilio Vaticano II, encontramos que el diaconado se restaura como una vocación permanente para los hombres, en su mayoría hombres casados. La determinación actual dijo que es justo fortalecerlos, los hombres que ya están realizando servicios y ministerios diaconales. Es justo fortalecerlos con la imposición de las manos que ha bajado del de los apóstoles y unirlos más estrechamente al altar, para que puedan llevar a cabo su ministerio más eficazmente
debido a la gracia sacramental del diaconado. Ese es el documento del Vaticano Ad Gentes, párrafo 16. Lumen Gentium ya había hablado de que el diaconado está separado. Es un ministerio separado y un ministerio ordenado separado del sacerdocio. Ahora, cuando llegamos a la década de 1980, en términos de la ley y enseñanzas de la Iglesia, encontramos que el catecismo también ha determinado que el diaconado no es el sacerdocio. El catecismo número 1554 dice: sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, diaconado, son los tres conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, el sacramento del orden. Ahora, es importante reconocer que en 2009 el Papa Benedicto XVI, con el documento llamado Omnium Inmentem, agregó un tercer párrafo al Código del Derecho Canónico número 1009. Lo que dice el canon es que los que están constituidos en el orden del episcopado o presbiterado reciben la misión y la capacidad de actuar en la persona de Cristo, la cabeza, mientras que los diáconos están facultados para servir al pueblo de Dios en los ministerios de la liturgia, la palabra y la caridad. Es muy importante que ahora tengamos una codificación de que el diaconado no es el sacerdocio. Aún así, después del Concilio Vaticano II, hubo mucha discusión. ¿De qué se trató la discusión? Bueno, se trataba del diaconado en general, pero también de incluir a las mujeres en él. El documento Inter Insignores en 1976 sobre la admisión de las mujeres al sacerdocio dice que la Iglesia Católica nunca ha sentido que la ordenación sacerdotal o episcopal pueda ser válidamente conferida a las mujeres. Ahora, antes de eso y durante los efectos de este documento, el belga Roger Grisson y la liturgista francesa Amy George Mortimer tuvieron un poco de discusión en artículos académicos y finalmente en libros. En Grisson apoyó la restauración de las mujeres al diaconado ordenado y dijo que, de hecho, fueron ordenadas en la historia. Mortimer, observando los mismos materiales, dijo que no estaban ordenados. Pero al final de su libro, Mortimer dice, bueno, la historia por sí sola no es determinante sobre la cuestión. La historia por sí sola no puede decidir la cuestión porque no tenemos toda la historia. Y la historia realmente no puede decidirlo de todas formas. Ahora sabemos y tenemos muchas liturgias para mujeres y hombres que son ordenados dentro del santuario por el obispo durante la misa en presencia de otros clérigos a través de la imposición de manos por la invocación del Espíritu Santo, que se comunicaron desde el cáliz y que el obispo colocó una estola alrededor de sus cuellos y los llamó diáconos. Esto es muy importante en términos de las ceremonias de ordenación de las mujeres, porque si no fueran llamadas, si no fueran diáconas, claramente el obispo no las habría llamado así. La Comisión Teológica Internacional, que forma parte de la congregación que ahora es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, retomó la cuestión. Entre 1992 y 1997, una subcomisión estudió los documentos, estudió la cuestión de la admisión de mujeres al diaconado. Y se dice, y me lo han dicho los miembros, que tenían un documento de 17 páginas que estaba numerado, que se imprimió y se votó sobre este, pero no fue promulgado por el prefecto de la época, el cardenal Ratzinger, que creó una subcomisión diferente que en 2002 presentó otro documento sobre el diaconado, esta vez un documento originalmente en francés que constaba de unas 78 páginas. En 2002, las conclusiones de la Comisión Teológica Internacional son, y las voy a citar, que la diaconisa se menciona en la tradición de la Iglesia antigua, como lo demuestra el derecho de institución y las funciones que ejercían, no eran pura y simplemente equivalentes a las de los diáconos. En segundo lugar,
La unidad del sacramento del orden, en la clara distinción entre los ministerios del obispo y de los presbíteros, por una parte, y el ministerio diaconal por otra, está fuertemente subrayada por la tradición eclesial, especialmente en la enseñanza del magisterio. A la luz de estos elementos, que han sido expuestos en el presente documento de investigación teológica histórica, se refiere al ministerio de discernimiento que el Señor estableció en su Iglesia para pronunciarse con autoridad sobre esta cuestión. Bueno, eso no ha sucedido. Nunca ha habido ningún hallazgo doctrinal de que las mujeres no puedan ser incluidas en el diaconado ordenado. Y de hecho, en 2016, la Unión Internacional de Superiores Generales, conocida como la UISG, le preguntó al Papa Francisco, bueno, ¿por qué no se puede si las mujeres ya están realizando ministerios diaconales? ¿Por qué no pueden ser ordenadas como diáconas como en la iglesia de antaño? ¿Por qué no se puede tener una comisión sobre esto? Y por supuesto, el Papa estuvo de acuerdo, así que entre 2016 y 2018 estableció una comisión de 12 personas. Y esa comisión se reunió 4 veces y produjo documentos que no han sido publicados. Después del Sínodo para la Amazonía, el Santo Padre nombró una comisión completamente nueva de 10 personas que se reunieron entre septiembre de 2021 y julio de 2022, cuyos resultados tampoco han sido publicados. Ahora, ¿de qué se trata la discusión? Bueno, hay muchas objeciones a las mujeres en el diaconado. Los documentos interinseñores de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el documento Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II, en 1994, son distintos en que Interinseñores presenta un argumento muy difícil, que es el argumento icónico. Básicamente que las mujeres no pueden tener ser una imagen de Cristo. Lo importante es que en 1994 se abandonó este argumento. En cualquier caso, esos 2 documentos prohíben la ordenación de mujeres como sacerdotes, y el comentario oficial en 1976 es que el estudio del diaconado se dejó de lado específicamente. Entonces, ¿por qué las mujeres no pueden ser ordenadas como diáconos? Bueno, uno de los argumentos es que las mujeres no pueden ser ordenadas como diáconos porque no pueden convertirse en sacerdotes. Se llama la unicidad del orden, pero en realidad es un retroceso en cierto modo al cursus honorum. En el cursus honorum, a menos que se estuviera en el camino al sacerdocio, realmente no se permitía ser ordenado como diácono. Y eso es más o menos lo que en la Iglesia, hasta el Vaticano II, muy pocos hombres fueron ordenados al diaconado como vocación permanente. Los argumentos icónicos, como los que mencioné, son estos. Otro argumento es que en la historia la diaconisa siempre significó la esposa de un diácono, lo cual se vuelve confuso porque nuestros hermanos y hermanas ortodoxos prefieren el término diaconisa para las mujeres ordenadas como diáconos. Otro argumento es que, bueno, las mujeres de la historia solo fueron bendecidas, no ordenadas. Y eso es realmente una confusión lingüística porque hay 2 palabras. Una coloquialmente diríamos que significa bendecir y la otra que diríamos significa coloquialmente ordenar. Una significa que se extienden las manos sobre la persona y la otra que se toca la cabeza de la persona. La cuestión, sin embargo, se resuelve por el hecho de que los términos se utilizaron indistintamente. Y así es una especie de no argumento. Otro argumento que es bastante inquietante es que las mujeres no son materia válida para la ordenación. Y me gustaría señalar un documento de 1947 sobre las órdenes sagradas del Papa Pío XII. La forma son las palabras y la materia es la acción. Y lo que dijo, lo que escribió, es la materia y la única materia de las órdenes sagradas del diaconado, del sacerdocio y del episcopado es la imposición de manos. No dice nada sobre el género de la persona que está siendo ordenada. Aún así, otro argumento que realmente hemos heredado del pasado de antaño es que las mujeres son impuras y por lo tanto se les restringe el acceso al santuario. Esto aparece en varios documentos a lo largo de la historia. Realmente, solo recientemente hemos descubierto que las monaguillas y lectoras
se les permite leer desde el interior del santuario. Antes, se les tenía formalmente prohibido. Además, hay un documento del Vaticano II de 1967, el Musical Sacrum, que dice que dondequiera que el coro también incluyera mujeres, debía de colocarse fuera del santuario. Ahora, como saben, después del Sínodo para la Masonía, el Papa Francisco modificó el canon, un código de derecho canónico sobre lectores y acólitos, reemplazando el término laico por personas laicas, para que tanto las mujeres como los hombres puedan instalarse formalmente en estos ministerios. Entonces, ¿de qué se trata? Yo pensaría que se trata de la cuestión de la igualdad bautismal. ¿Estamos de acuerdo con Pablo en que en Cristo Jesús no hay ni varón ni mujer? El cardenal Jean-Claude Hollerich es el arzobispo jesuita de Luxemburgo. Él es el relator general del sínodo sobre la sinodalidad. En el sínodo de octubre pasado dijo que el bautismo de las mujeres no es inferior al bautismo de los hombres. Preguntó, ¿nos sentimos enriquecidos o amenazados cuando compartimos nuestra misión común y cuando las mujeres son corresponsables en la misión de la Iglesia sobre la base de la gracia de nuestro bautismo en común? Creo que esa es la pregunta. No es una confusión de género. En cualquier caso, el informe del sínodo sobre la cuestión de las mujeres en el diaconado dijo que, bueno, la restauración de mujeres al diaconado es la restauración de la tradición y el reconocimiento de la dignidad de la mujer, o es una ruptura con la tradición y evidencia de confusión antropológica. Esa fue la discusión y, francamente, esa es la continua discusión. Pero creo que la conclusión, si estamos pensando en la misión de la Iglesia, que es difundir el Evangelio, necesitamos entender que el diaconado es un ministerio de la palabra, de la liturgia y la caridad. Y necesitamos entender quién puede llevar a cabo esta misión en nombre de la Iglesia. Gracias.